Hola, bienvenidos al curso Back in Java con Spring Boot 3. En la clase de hoy nos corresponde ver la pirámide test, los test de integración y el tema de coverage. Bien, el pirámide test es una metáfora en la cual nosotros podemos tener una idea de cuál es la cantidad de pruebas que podemos realizar, ya sea pruebas unitarias o pruebas de integración. Lo que nos dice es que es una estrategia para poder estructurar y categorizar las pruebas de software en diferentes niveles. Cada uno tiene un propósito específico y una complejidad creciente. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues vemos la parte de la pirámide, y la parte más extensa nos recomiendan que podemos escribir en lo más posible test unitarios, porque nos van a permitir probar los métodos de manera aislada. A diferencia de los test de integración, vamos a probar el flujo de cómo interactúan los componentes. Bien, entonces continuando, ¿qué vendrían a ser los test de integración? Lo que nos dice que los test de integración pues se centran en verificar si los componentes que interactúan, ya sea category, ya sea repository, service o controller de la aplicación, pues trabajan juntas. Esto nos va a ayudar a probar cómo se comporta o cómo se comportaría nuestra aplicación en un escenario real. Nos permite validar que los componentes o los módulos del sistema interactúan correctamente entre sí, pues transfiriendo y recibiendo información de manera adecuada. Y como mencioné, los test de integración pues nos permiten probar todo un flujo. Para ello pues tenemos test de integración que podemos simular como si estuviera en un entorno real, ¿no? Para ello tendríamos que utilizar levantar un entorno o un container de test, ¿no? Los test container, el cual nos habilitaría pues todos los recursos muy similar a producción, ¿no? Una base de datos casi con las mismas configuraciones, ¿no? Los recursos. A diferencia si utilizamos mock MVC, nos va a permitir probar todo el flujo, pero a nivel solo de nuestro código. No vamos a poder, en este caso, simular la base de datos. Aún así, si usáramos una base de datos en memoria o R2, pues no va a tener la configuración que nuestra base de datos en producción. Bien, continuando ahora el tema de coverage. Pues la cobertura de código es una métrica de software que se utiliza para poder medir cuántas líneas de nuestro código se ejecutan durante las pruebas automatizadas. Con coverage lo que nos va a permitir poder hacer un reporte de cuál es la cantidad de nuestro código que está siendo cubierto por pruebas. Nos va a poder dar un reporte como se ve en la parte inferior, pues ¿no? Cada una de nuestras clases, cuántas líneas o cuál de las líneas aún nos falta escribir un test para poder probar ese escenario. Para ello vamos a utilizar la biblioteca de Jacoco. Esta es una biblioteca de código gratuito. Es un generador de informes de cobertura de código especializado en proyectos Java. Y para lo cual vamos a requerir las dependencias. Vamos a instalar Jacoco y MyPlugin. Bien, ahora vayamos al código. Verificamos lo que hemos desarrollado hasta el momento. Pues déjenme verificar, estamos en la rama de desarrollo. Vamos a proceder a crear una rama en la cual vamos a escribir nuestro test de integración. Git flow feature start. Voy a llamarle integration test.
git flow feature start. Bien, ahora que veo, no he configurado git flow en el proyecto, o por lo menos cuando volví a bajar no lo he vuelto a instalar, pero puedo crearlo de manera manual. Lo que voy a hacer es acá, git branch y la rama. Listo. Ahora hacemos un checkout. Checkout. Listo. Ya estamos ubicados en la rama Feature Integration Test. Una vez creado nuestra rama, volvemos a nuestro editor de código. Extendemos nuestra carpeta main y nuestra carpeta test. Hasta el momento solo hemos escrito test unitarios para Category Service. Recordar siempre que la estructura de nuestras carpetas deben tener lo mismo que tenemos en el paquete main. Para ello voy a aprovechar lo que me ofrece IntelliJ. Me ubico en la clase Category Controller, generar, y que me genere la clase test. Podría marcar para que ya me genere como una plantilla los métodos, pero por ahora solo necesito que me genere la estructura del paquete y el nombre de la clase. Bien, entonces ahora que ya tengo la clase para escribir los tests integrales, lo primero que hay que tener en cuenta es, ya que van a ser tests integrales, requerimos que se pueda levantar el IOC container de Spring. Entonces para ello, Spring Boot nos da la anotación Spring Boot Test. Esto va a levantar el container de Spring. También nosotros hemos desarrollado para que cuando se haga la petición al endpoint se tiene que enviar un token. Pero para el escenario de pruebas, yo voy a proceder a que cuando ejecuto el test a nivel, ya que va a estar a nivel de mi código, voy a deshabilitar esa validación, que no me pide el token. Para ello utilizamos la notación autoconfigure mock mbc. Marcamos add filters false. De este modo, estas son las anotaciones que utilizaríamos a nivel de la clase. Ahora vamos a proceder a inyectar los objetos o las interfaces que nosotros necesitamos para escribir este test. Si recuerdan, cuando hacemos la inyección de dependencia podemos hacer mediante alguna anotación, mediante constructor o mediante algún método. En este caso vamos a utilizar la anotación autowired, private mock mbc. Listo. Luego necesito inicializar o también inyectar el category repository, porque se recuerda, nosotros vamos a interceptar la petición del repository y vamos a mockear con un objeto simulado y esa información vamos a devolver que va a pasar por cada uno de los paquetes y al final te va a devolver un resultado. Entonces, como requerimos que se levante o que el IOC container administre los objetos, a diferencia en el de test unitarios, pues utilizábamos el mock, ¿no?, del paquete mockito. Ahora vamos a utilizar mockbean del package de Spring Framework. Esto nos va a permitir pues, que el container de Spring, ¿no?, pueda gestionar nuestros objetos. Entonces private category repository. Bien. Primero vamos a escribir nuestro test integral
para la búsqueda de una categoría por ID, @test void, voy a llamarlo de este modo, can find category by ID, y acá given, si recuerdan, when and then. En la parte given vamos a preparar el escenario. Primero voy a inicializar o voy a crear un objeto. Voy a crear inicialmente el ID. Vamos a poner 1L. Vamos a crear el objeto que vamos a devolver, el objeto simulado que va a utilizar el mockb category. Entonces, de este modo voy a crear o voy a inicializar. Ya tenemos un objeto simulado. Y este objeto simulado vamos a tener que utilizar el método when. Vamos a importar la clase de manera estática. Ahora, cuando se llame a category repository, .find by ID, y este find by ID puede recibir cualquier valor de tipo long, entonces nos va a retornar una categoría o el objeto simulado de categoría. Vamos a importar. Si recuerdan, el método find by ID nos devuelve un optional. Entonces, efectivamente, eso es lo que estamos devolviendo. Una vez preparado el escenario, ahora vamos a hacer la petición. Para ello vamos a preparar cuál va a ser el request. Mock. Voy a utilizar esta clase. Mock HTTP Servlet Request Builder. Voy a llamarlo request. Esto va a ser igual a, vamos a llamarlo mock MVC Request Builders. Enter. Punto. Vamos a utilizar el verbo get. Category by ID. Podría utilizar de este modo parametrizado o también podría utilizar concatenando. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces permítame ejecutar la aplicación. Estoy ejecutando el test. Déjame detengo. Lo que voy a hacer es desplegar la aplicación. Clic derecho, ejecutar. Vamos a decir localhost. Entonces, nosotros vamos a simular la petición al endpoint get category by ID. Entonces volvemos al test. Eso es lo que el escenario que estoy preparando. Vamos a simular la petición al endpoint category by ID. Ahora voy a utilizar la clase resulaction y con mock MVC voy a simular la petición. Mock mvc.perf. Esto de acá dice que podría lanzar algún error, entonces voy a añadir la firma acá. Throw exception. Una vez ejecute la petición, vamos a validar que la información que nos devuelva, pues efectivamente es lo que nosotros esperamos. Request.and expect. Acá quiero lo que va a devolver. Status
Importamos la clase estática. Verifiquen que sea del paquete Spring Framework Test Web Servlet Result Mock MVC Result Matches Status. Vamos a verificar cuál es el estado o el HTTP status que nos devuelve en un escenario correcto. Pues es un status 200. Sería punto. Ok. Acá en vez de request tiene que ser result. Ok. Hubo un pequeño error ahí. Vamos a verificar el resultado. Luego and.andDo. Lo que voy a hacer es ahora imprimir para poder visualizar qué es lo que me está devolviendo esa petición. Vamos a importar. Y ahora sí voy a proceder a validar campo por campo. Punto unexpect. Voy a decir acá JSON path ID. Vamos a validar si el ID que nos devuelve es lo que corresponde a la categoría. En vez de validarlo de este modo, lo que voy a hacer es utilizar el objeto category.getById. Y para el nombre, en vez de pasarle el valor acá como cadena mágica, utilizo el objeto category.getName. Luego el siguiente valor que voy a validar va a ser la descripción. También el URL key, el state, pero acá hay un detalle con el state. Si recuerdan, el state o el estado nos devuelve como un subobjeto, que dentro tiene sus propiedades value, name y enable. Entonces vamos a validar esos objetos. Sería state.value. Entonces ya no voy a probar directo de category, voy a utilizar el numerable state.enable.getValue. .unexpect JSON path. JSON path, acá lo que voy a validar primero es el state.name. Puse un punto de más. Value.unexpected JSON path state signo dólar state ok, doble S y sería enable. Sí, efectivamente está habilitado. Ok. Luego voy a validar unexpected JSON path signo dólar punto y created at. En vez de validarlo directo, lo que voy a decir es si es que existe esa propiedad. Para variar. Existe. Con esto completaría el test que corresponde a la búsqueda por ID. Ejecutemos. Validamos si nos faltó agregar algo. Bien. Nos lanzó o el test no ha ejecutado correctamente. Entonces, vamos a verificar qué es lo que nos dice. Ok. State name espera inhabilitado y nosotros estamos diciendo que es enable. Entonces, acá, a ver, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve
value a, name habilitado, enable. Entonces, vamos a verificar que estamos validando acá. State enable name. Vamos a state. El name me devuelve habilitado. Y lo que me dice es expected enable y me está devolviendo habilitado. Ok. Aquí. State name. Déjame valido acá de manera una cadena. Ok, acá debería recibir habilitado. Entonces, estoy diciendo que es state.enable.getName. Déjame vuelvo a ejecutar. Creo que le he puesto acá name. Allá. El método tenía que ser getName. Si regresamos al state, estamos utilizando string name, pero si vemos lo que nos genera, estamos utilizando los métodos, la anotación del lumbo para que nos devuelva get value, get name y enable. Si utilizo name, me va a devolver el valor del enumerable acá. Si es enable o disable. Entonces, por eso es que el test no estaba pasando. Bien. Una vez que verificamos con nuestro test para la búsqueda por ID está funcionando correctamente, lo que voy a hacer es el ID y el category convertirlo como un elemento global que yo puedo utilizar en varios tests. Para ello tomo estos dos, ¿sí? No lo voy a inicializar acá. Utilizamos la notación before each. Bien. Entonces utilizamos el before each. Este método se ejecuta, ¿no?, antes de cada una de las pruebas. Inicializamos category. Entonces acá procedemos a dejarlo más limpio. Vamos a verificar. Y nuestro test sigue pasando correctamente. Ahora hacemos el siguiente método, void, para poder visualizar o para poder escribir el test para la lista de categorías. Añadimos de una vez acá la firma TouchRowException.
given when then. Entonces, y como va a ser una lista, yo voy a procurar devolver más de una categoría, ¿no? Entonces, para ello voy a crear acá un category 2. Category 2 va a ser igual a category 2. Cuando interceptamos al método findById, vamos a utilizar para la respuesta el utilist, control espacio, Java utilist, el método of, si revisamos, nos permite poder pasar objetos, ¿no? De uno hasta como máximo 10 elementos. Bien. Entonces, una vez ya tengo preparado el escenario, vamos a hacer construir la petición request va a ser igual a mock mbc request builder. Ahora nuestro result actions hace la petición hacia el endpoint y vamos a verificar qué es lo que nos devuelve el listado de categorías. Nos devuelve ID y el nombre. Entonces vamos a hacer acá result.unexpected status.ok, luego dice punto undo, vamos a tener que imprimir, luego unexpected, primero vamos a validar el ID. Esto al ser un listado vamos a probar al primer resultado, por eso accedemos al índice 0 y vamos a validar el nombre. Y si recuerdan, eh, el listado solamente nos devuelve nombre y ID. Y ahora lo que voy a validar es la cantidad para ver si la cantidad que me devuelve corresponde a lo que me devuelve el repositorio. Para ello signo $.len. Entonces, en vez de usar de manera estática acá, si lo vamos a utilizar un 2, porque vemos que lo que nos envía el método findAll del repositorio nos devuelve dos objetos categoría. Entonces el len de ese array o de ese listado debería ser 2. Procedemos a ejecutar nuestros tests. Bien. Validamos que nuestro test esté ejecutando de manera satisfactoria. Ahora nos corresponde escribir el test para la creación de categoría. Continuamos. @test void. Ahí agregamos la firma. Exception. Entonces acá tenemos given when and then. Bien. Ahora vamos a continuar con nuestro método o nuestro test que nos va a permitir validar el registro. Entonces, para hacer el registro, lo que vamos a hacer acá es primero preparar el escenario, when, category. A diferencia de que
Anteriormente, cuando hacía utilizar el método WEN, ¿no? O cuando hago el moqueo, lo que hacía era devolver el valor category que tengo inicializado en la parte superior. En este caso voy a utilizar muy similar cuando usamos test unitarios para utilizar argument captor. Entonces muy similar para ello lo que voy a hacer es tense answer. Y cuando yo hago la inserción en base de datos, el ID o la generación del ID lo realiza la base de datos. Por lo cual, lo que yo voy a hacer es created. Esa categoría creada, control C, vamos a ponerle un ID, ponerle acá 100, este como de tipo long, pongo L y retornos la categoría que ha sido creada. Vamos a simular que se está haciendo un registro. Bien, una vez tengo ya moqueado lo que me va a devolver el repositorio, ahora los valores que vamos a enviar para dicho registro. Category body DTO es category body. Recuerden, cuando se hace la inserción en la base de datos, solo enviamos el nombre y la descripción. Okay. Ahora sí, lo que voy a hacer es utilizar el mock servlet, utilizar el método post, a diferencia que en los anteriores métodos utilizamos el método get. Recuerden que estamos simulando la petición a estos endpoints. Vamos a utilizar o vamos a simular la petición al endpoint de creación de categoría. El tipo de valor que se envía es un objeto JSON. Y efectivamente eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, para ello, habíamos inicializado acá nuestro objeto o hemos hecho la inyección de Object Mapper. Y el DTO que tenemos acá, nuestro objeto DTO, lo estamos transformando en un objeto JSON utilizando objectMapper.write values string. Ahora sí, result actions y vamos a validar result.unexpect. Cuando hacemos la creación, recuerden que es status 201, por lo cual ponemos created. Luego viene undo para hacer la impresión del valor que nos envía. Print.unexpected. Acá lo que voy a hacer es, no voy a validar directamente contra este valor que está acá, sino que ese atributo no debería estar nulo. Is not empty. No debería estar vacío. ¿No? La razón, porque no tengo que comparar porque ese valor se autogenera en la base de datos. Bueno, luego tengo unexpected. Utilizamos JSON y vamos a revisar qué nos devuelve el endpoint como response. El estado, dentro de ello nos viene el value, el name y si está habilitado o no. Solamente nos devuelve estos valores. Pues ahora lo que voy a hacer acá es signo dólar state.value. Luego vamos a validar el nombre. Puse acá contigo. Luego si está habilitado o no. Entonces, con esto ya tendría completado el test. Vamos a ejecutar para ver si nos faltó agregar algo. Bien, veamos acá. Ok, me dice que state, ok, acá. State value. Ok. Entonces vuelvo a ejecutar. Que no he encontrado un objeto que tenga
state y dentro es otro atributo que diga state. Bien, ahora si nuestro test se ha ejecutado correctamente, verificamos con el print. Efectivamente nos devuelve el ID 100 al objeto state. Dentro de tener los valores o los atributos value, name y enable. Bien, ahora nos corresponde el test para hacer la actualización. Muy similar. Utilizamos test void random throws exception y recuerden acá given when and then. Cuando yo voy a hacer el registro o cuando hago la actualización, primero tengo que verificar si tengo una categoría para el ID que yo estoy enviando. Entonces, category, vamos a invocar el método findById. Entonces me va a devolver una categoría. Si me devolviera un nulo, va a lanzar una excepción. Luego, cuando hago el registro o actualización, para el método de repository siempre utilizamos el save. Y ahora preparamos la información que quiero probar. Bien, entonces ya tendría todo el escenario. Los métodos del repositorio a los que llamo o a los que se invocan. Y acá. Utilizamos el HTTP servlet, ¿no? El MVC HTTP servlet request builder. En este caso ya cuando se hace la actualización, recuerden que utilizamos el verbo put, ¿no? Y enviamos como parte del path el ID. Efectivamente estamos haciendo eso en esta línea. Y muy similar al registro, enviamos un JSON en el request body. Esto nos va a dar un resultado. Y ahora sí validamos el resultado. Puedo tomar tal cual esto porque me devuelve un resultado similar. Acá sí, a diferencia del registro, yo voy a validar que el ID efectivamente corresponda al ID del objeto que estoy actualizando. Voy a hacer la ejecución y validar si está registrando correctamente. Ok. Ajá, acá hay un primer error. El estado, recuerden, cuando hacemos la actualización debe ser un state 200. Seguramente me debería indicar por acá. Ajá, básicamente me dice, ¿no? Tú estás esperando un estado 201, pero el test te ha devuelto un 200. Efectivamente. Si no recuerdo, si hacemos un recordaris, que me va a devolver un estado 200. Cuando hago un registro, sí corresponde a un estado 201, que es created. Hacemos la modificación acá en la validación. Is OK. Entonces, una vez hecho esta corrección, volvemos a ejecutar. Y acaba de pasar nuestros tests. Déjame, vamos a hacer un cambio acá. Pero acá no está bien, vamos a ver. Está bien, porque solamente valido los ID y el estado. Bien, ya tenemos los métodos de registro y actualización. Ahora nos corresponde el método de eliminación, ¿no? Continuamos. Test void throw exceptions. Recuerdan siempre. Giving
when and then. Para hacer la actualización ya vamos al método findById, igual que en el actualizar. Y cuando hacemos la eliminación, recuerden que hacemos una eliminación lógica. No, no lo eliminamos de manera física. Entonces ahora acá voy a utilizar el método MVC Serlet Request Builder. Request va a ser igual a mock MVC. Acá vamos a enviar delete y ahora utilizamos el result actions, result, y vamos a validar. Muy similar a lo que estábamos haciendo en el registro, pero esta vez validamos el ID que estoy queriendo eliminar. El estado pues inicialmente estaba como activo, ahora debería estar en estado de eliminado. Disable. Recuerden que este método deshabilita o cambia el estado. Hacemos la validación. Nuestro 3 acaba de ejecutar correctamente. Visualizamos. Efectivamente, me dio el value E deshabilitado, enable false. Git status, git add punto, git status, git commit, test, categorías, CRUD, test integrate, git push, bien. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es hacer nuestro test para nuestro endpoint de consulta paginada. Ya. Voy a tomar el category filter. No debería estar paginated search acá. Category paginated search. Vamos a hacer un test unitario para probar este método. Entonces, continuamos. @test void. Igual añadimos la firma del exception. Igual given when and then. Entonces, los primeros valores que necesitamos es int para saber en la página. Y recuerden que desde el frontend o desde el endpoint enviamos un valor positivo. Int size. Ok. Ahora, muy similar a lo que cuando hago el listado, cuando hacemos el método de listado, voy a crear otra categoría más para que en el página me devuelva por lo menos 2 elementos. Voy a crear acá. Tengo un otro objeto category. Y vamos a armar la estructura que me devolvería el repositorio. Para ello, un list tipo categoría. Voy a
tomar la categoría. Vamos a borrar esto. Un listado de dos categorías. Tengo category 1, que está inicializado en la parte superior, y el category 2, que tenemos acá. Una vez que yo tengo ese listado, voy a simular el resultado paginado que me devolvería el repositorio. Page, category. Acá sería page category. O page category, vamos a poner page. O category page, ¿no? Category page. Eso va a ser igual a new page mpl. Enviamos la lista de categorías. Vamos a hacer un page request of, recuerdan, si recuerdan en la base, en el repositorio, nosotros restamos el page, ¿no?, al valor -1, cuando hace la paginación consulta de la página 0, pero desde la parte del postman o del cliente te debería enviar página 1. Nosotros acá hacemos esa operación y luego la cantidad de elementos que debería tener esa página. Y ahora sí, vamos a devolver acá el método when. El método es category repository punto paginated search. A ver, acá, okay. Vamos a visualizar. Ok, vamos a simular este método. Recibe un nombre, descripción, state. Si vemos, todos son string. Y son 1, 2, 3, 5 argumentos y con el paginación 6. Entonces, puede recibir como argumento cualquier tipo de string, dice any string. 2, 3, 4, 5 y luego acá any. Y puede ser un pageable class. Luego, vamos a ordenar un poco más esto. Tengo acá. Bajo esto. Y esto debería ordenar un poco más. Ok, ahora sí. Punto. Return y devolvemos el category page. Control A. Déjame darle un poco de formato. Format code. Bien. Entonces ya tengo todo el escenario preparado. Ahora sí, vamos a construir nuestro builder o nuestro request. Voy a tomar esta parte y vamos a construir la información que le enviamos al hacer repetición a ese endpoint. Okay. Si recuerdan, la URL es categories / paginated search. Es el mismo método. Entonces, para utilizar el valor que está en la parte superior inicializada, page, la página y el tamaño de cuánto en cuánto está paginando. Y recuerden, enviamos siempre desde en el request para los valores que se envían son en string, ¿no? Lógicamente respetando los formatos, ¿no? Si fuera fecha, pues tienen el formato de fecha, pero en sí los valores son en string. Entonces, acá voy a añadir el siguiente parámetro. El siguiente parámetro es nombre. Tenemos descripción, el state, la fecha, la fecha de creación desde hasta, el campo por lo cual se ordena y cómo se está ordenando. Esos serían los valores que nosotros necesitamos enviar.
Los obligatorios son solamente el page y el tamaño, y todos los otros campos son opcionales. Tenemos el sort order, sort field, created to, así que estamos considerando todos los datos. Entonces acá hacemos la petición del result action. Bien. Ahora vamos a proceder a validar. Tenemos result punto. Primero, ¿cuál es el estado que me devuelve cuando está correcto? 200. Entonces, is ok. Vamos a seguir utilizando el undo para poder imprimir el valor. Luego ahora, vamos a validar dentro del contenido, el ID, el content, el name. Vamos a validar el primer elemento, URL, el estado, el nombre del estado, si está activo, la fecha de creación. Luego, por ejemplo, en la paginación punto, la cantidad de elementos que está en el content, deberían ser 2. También puedo validar, por ejemplo, and el number. Eh, o total elementos, también debería ser 2. Déjame validar number punto and exception o unexpected. JSON patch, en vez de poner acá total page, vamos a poner number. Recuerda, vamos a ver cuáles son los valores que nos devuelve. Vamos a validar este number. El número de la página, ¿cuál sería? La página 1, ¿cierto? Y el tamaño de cuánto en cuánto queremos que se vaya a página. Entonces, esto de acá, para no ponerlo así de manera, voy a poner acá, por ejemplo, 6. La cantidad de cuánto en cuánto quiero que se vaya paginando. El número de la página tengo arriba también. Page. La cantidad de elementos puedo utilizar el de categories.size. Puedo utilizar el total de elementos o el content le. Al final va a ser muy similar. Category 6. Y con esto ya estaría completado mi test. Voy a validar, ¿no?, dentro del primer elemento si el valor que le corresponde al primer elemento que nosotros enviamos en la lista es categories, que está inicializado en la parte superior. Bien, vamos a verificar qué nos ha faltado acá. Ok, el total de elementos y el number. Vamos a ver qué dice acá. Ok, mira, expected es 2, el actual es 12. Este es en total de elementos. Category 6, list categories, 1, 10, total elements. Category page tienes categorías. Este sería 0. El tamaño acá estamos diciendo que sea 10. Y
el, la cantidad de categorías hasta acá, que vendría a ser esto. Ahora vamos a ver acá. Total elementos es 12. Initiate search. Me detengo en la ejecución y vamos a validar si efectivamente nuestra paginación está correcta o hay algún error. Al recuperar el token, no recuerdo mi usuario, así que voy a tener que hacer un nuevo registro. Actualizo. Nos vamos acá en usuarios. Un minuto. Users. Vamos a la creación de un nuevo usuario. ID 1. Vamos a poner acá es copy. Y déjame guardo esto para los siguientes login que intente hacer. Tengo el token y vamos a hacer la petición o la validación de categoría Paginated Search. Pasamos el token, autorizamos y lanzamos la petición. Ok, total elementos son 17. Ok, número de elementos 20. Y vayamos a la base de datos. Después lo actualizo. Close. From categories. Efectivamente hay 17 elementos. Ok, nuestra paginación funciona bien. Entonces posiblemente al momento de hacer el mock, acá veamos cómo valido eso. Vamos a hacer voy a detener la ejecución y vamos a hacer un de baja a nuestro test unitario.
perdón, a nuestro test de integración. Me ubico dentro de aplicación, service, category, paginación. Aquí, nos ubicamos acá. Vamos a poner un punto de interrupción y ejecutamos nuestro test. Vuelvo acá al test, el test de paginación y derecho debajo. Entonces, está acá el campo por el cual se va a ordenar es ID. Continuar. El objeto pageable básicamente es del 0. No, la cantidad de elementos debería ser 10. Estamos haciendo un mock a este método, Paginated Search. Está recibiendo efectivamente los valores. Acá en Category Page que tenemos como resultado. Ok, total 12. Tenemos 12 elementos. Sorted. En la categoría 1 y 2. Page 6 es 10. Number. Ok, entonces quiero ver en dónde está tomando ese 12. Y mira, está sucediendo cuando hago el mock, posiblemente hay algún valor que está mutando. Déjame ver acá. Voy a completar para visualizarlos. Ok, tengo la lista de categorías. Hago una implementación. Recibe las categorías. Page request. Déjame validar acá que es el pageable. Pageable. Ya está de acá. Acá está haciendo el pageable. Recibe el filter. Recibe el column. Entonces, posiblemente acá está el detalle. Al momento de simular esto. Entonces, lo que te devuelve es esto. Construye esto cuando devuelve. Acá en el build, a ver qué hace en el build. Recibe la función, el mapper, el total page. Ok, déjame visualizar eso. Entonces esto lo construye internamente. Construí todo esto. Déjame visualizar si llega acá o no. Vuelvo al test. Bien, hasta ahí vamos bien. Continuar, ok. En el request que recibo. 1 y 10. Efectivamente está correcto. Acá recibe
el valor request 1 y 10. Entonces cuando llega acá, déjame pongo un punto de interrupción acá. Listo, continuar. Acá. Entonces viene un page. Ok, acá viene 12. Este page está llegando como 12. Entonces al simular esto estoy yo pasando eso. Ok, ok, ok. Entonces simplifiquemos acá un poco. Acá categorizar. Category 6. Que recibe acá como tercer argumento. Déjame visualizar el total. Content total. Vamos a ver qué nos dice ahora. Déjame simplifico esto ahora. Actual 2, expected 10. Entonces, al tratar de moquear esta parte, ahí está el problema. Entonces, déjame ver cómo hago el mock. Ok, mira, acá lo que debería estar haciendo es restar -1 y no restar -0, porque al final acá no ocurre ningún efecto. Entonces, de este modo, vamos a volver a ejecutar. Y efectivamente, acaba de pasar nuestra paginación. Eh, no me había fijado bien que estaba restando -0. Ya, un pequeño lapsus ahí. Pero ya nuestro test está funcionando correctamente. Pero como han podido visualizar, yo puedo hacer un debug. Pongo los puntos de interrupción y puedo validar efectivamente cómo se está comportando. Y lo que estamos haciendo es, esta parte de acá estamos simulando. Ya, ya que si recuerdan, esto de acá se conecta a la base de datos. Pero nosotros estamos simulando con un MockBean. Para eso construimos esta parte que está acá, ¿no? Entonces, al momento de simular esa respuesta, tenemos que enviarle page-1. Bien, entonces con eso completamos nuestro test de paginación. Ahora, vamos a hacer otra prueba más para el test de paginación. Y en este caso voy a llamar, eh, vamos a enviar, o no se va a enviar, a ver, mira, arroba test void. Acá vamos a decirle only, acá en vez de option, acá, only required params. Un
una prueba para validar cuando envío solamente los parámetros requeridos. Voy a tomar esta paginación, los mismos valores, control C, control V. Acá vamos a añadir la firma de la excepción, exceptions, y acá voy a enviar solamente los parámetros requeridos, que es page and size. Requerido solamente la página y el tamaño. ¿Eso qué implica? Que acá en el paginated search va a llegar como un nulo. Entonces acá lo que yo voy a indicar es que reciba como un nulo. Entonces para utilizar acá equal value null. Entonces para cada uno de ellos voy a hacerles el mismo. Déjame tomo esto, control C, reemplazo, déjame borro y reemplazo eso. Ok, primer parámetro, siguiente y uno más. Entonces todos los valores opcionales los vamos a enviar como nulo. Todo esto de acá lo vamos a enviar al simular a la llamada del repositorio, ¿no? Le envío como nulo. Entonces, ya que no recibo ningún valor de la petición del endpoint. Entonces, con ese cambio yo debería probar y veamos si nos falta agregar algo más o remover algún valor. Bien, efectivamente nuestro test acaba de pasar. Entonces tenemos un test de paginación en la cual también solo le enviamos los valores requeridos. Entonces control A, vamos a decir que code, vamos a remover los imports que no están siendo usados y vamos a decirle que dé formato al código. Reformat code. Voy a ejecutar todos los tests que acabamos de escribir. Y nos dice que todos los tests pasaron correctamente. Ahora, si no estoy utilizando IntelliJ, puedo utilizar por consola, ¿no? Los comandos de Maven, mbn test. Ahora voy a ejecutar todos los tests unitarios y los tests integrales. Bien. Lo que me dice es que acaba de ejecutar 7 tests de la clase controller test, nuestros tests integrales, 6 tests unitarios. En total se han ejecutado 13 pruebas, ninguna falla, ningún error y ninguno ha sido ignorado. Sí, se han saltado alguna otra prueba. Bien, entonces acá git add punto git status git commit git commit paginated test integration git push y subimos los cambios. Bien, entonces hasta el momento ya hemos implementado nuestros tests unitarios y tests integrales. Ahora vamos a continuar con la parte de coverage. Recuerden que para ello vamos a utilizar la dependencia de Yacoco. Paso acá la URL por el chat. Igual recuerden siempre los materiales del curso están en el drive compartido. Bien.
o abrir el navegador, nos ubicamos y vamos a entrar a Maven Repository, ¿no? Vamos a copiar el plugin, Jacoco Maven Plugin. Ingreso acá a la última versión, copiar la dependencia. Volvemos a nuestro proyecto, voy a cerrar todas las clases que está abierto. Y también minimizo el main y el test. Nos ubicamos en el POM. Voy a minimizar las otras dependencias también. Ok, acá después las dependencias del test. Ok, acá. Después de las dependencias del test, voy a añadir la dependencia o el plugin de Jacoco. Voy a hacer control C en la parte superior acá para poder utilizar como una variable la versión 0. Es la versión que estamos en 12.8.12, ¿no? Ok, vamos a poner esa es la versión que corresponde al plugin de Jacoco. Y esta variable yo voy a llamarla no sé si Jacoco Maven, creo que utilizo mejor este ORG Jacoco. Porque no te utilizo el ORG version, ok. Déjame utilizo este DB. Ahora, punto version. Entonces ahora acá. ORG Jacoco version. Bien. Luego, una vez que ya tenemos la versión, vamos a añadir el plugin. Entonces, nos ubicamos acá donde Build Plugins, el plugin de Spring Boot de Lombok. Voy a minimizar y voy a abrir otra etiqueta de plugin. Acá, lo que voy a añadir es primero Group ID. Group ID. org.jacoco. Me pide ahí me indica cuál es el artefacto. Acá la versión. org Jacoco version. Pero acá no voy a utilizar el report, sino vamos a utilizar acá. Jacoco Maven Plugin. Ok. Artifact ID, Group ID y la versión, la variable que tenemos en la parte superior. Ok. Ahora abrimos la etiqueta de executions. Executions. Luego un execution. Acá, primero. Etiqueta gold. Se prepare agent. La siguiente ejecución. Execution. Vamos a poner un ID. Se llama report. Report. Vamos a crear un ID. Y cuando se ejecute el test, lo que va a hacer es generar un report. Ok. Luego, fuera de los execution, vamos a añadir una sección que va a ser configuration. Configuration. ¿Qué es lo que voy a hacer acá?
voy a excludes. Entonces, ¿qué es lo que voy a excluir? Exclude, por ejemplo, para que no tome en cuenta al momento de hacer los tests, voy a excluir, por ejemplo, el archivo main. Ya, esto de acá no debería considerar al momento de verificar cuáles son o el porcentaje de mi código que está siendo cubierto por test unitarios. Por acá, si tuviera alguna clase que no es parte de mi código, no tiene la lógica, podría excluir. Por ahora voy a excluir solamente esta clase. Entonces, con esto ya tendría configurado Jacoco para poder visualizar el coverage o realizar el coverage. Recuerden que siempre que haces algún cambio en el POM, guardas y haces la actualización de mail. Ahora hago mbn clean para limpiar. Mbn test. Vamos a ejecutar los tests. Acabo de ejecutar los tests. Me ubico dentro de target. Y con la configuración que he añadido tengo acá una clase que se llama site. Un package. Dentro de site tienes Jacoco. Y acá debemos tener un index. Clic derecho. Vamos a decirle abrir con navegador. Voy a utilizar Chrome. Entonces, acá está el reporte, ¿no?, del coverage, de la cantidad de código que yo tengo actualmente cubierto por pruebas. Me dice que de todo mi proyecto solamente el 20% de mi código está cubierto por pruebas. Por ejemplo, vamos a ingresar acá a Application MPL. Déjame, voy mejor acá, el MPL es este de acá. Ok, corresponde. Vamos a ingresar a Category. Ingresamos. Por ejemplo, acá que me dices, el método findAll tiene su test unitario y también tiene sus test integrales. Recuerden que los test unitarios se suelen escribir para cada método. Y los test integrales podrían ser básicamente los happy path o los escenarios donde que te vuelve un resultado correcto y uno para validar si salte un error, básicamente. Entonces los test unitarios son más para validar la lógica. En cambio el otro es para validar el flujo. Entonces me dice, por ejemplo, cuando estoy haciendo la actualización y he hecho un test unitario en la cual estoy validando el escenario cuando sí me responde el ID, pero no estoy validando cuando me lanza una excepción. En el find by ID se recuerda, hicimos uno si en caso no existiera el ID para que me lance una excepción. Estos métodos no tienen pruebas, no están cubiertos por pruebas. Entonces, de este modo, yo ya puedo ver cuáles son los métodos que me falta cubrir, cuáles son los escenarios, ¿no? Como por ejemplo cuando hay una actualización, estoy probando cuando efectivamente existe una categoría, pero no hay un test que valide si en caso no existe una categoría y debería lanzar esa excepción. Entonces, para ello acabamos de realizar nuestro reporte con Jacoco para ver el coverage. Básicamente añadimos la dependencia. Dentro del plugin utilizamos el plugin de Jacoco. Acá decimos que nos prepare el reporte y
y que nos excluya, bueno, podrías acá excluir algunas otras clases más que tú consideres, ¿no? Que no forman parte de tu proyecto, ¿no? Cosa que de ese modo tienes el reporte de todo lo que tú estás implementando o que fueron efectivamente parte del proyecto que estás implementando. Git status, git add, git status, git commit. Vamos a encargar acá hacer como que a ver, sería un test short, por ejemplo, add Jacob. Hay coverage, coverage. Git push origin. Bien, hasta acá, hasta acá tenemos toda la implementación. Ya hicimos nuestro test unitario, nuestros test integrales y el tema de coverage. Bien, ahora continuamos con la lección número 14. Vamos a realizar el despliegue de nuestra aplicación. Para ello vamos a utilizar Docker y el Dockerfile para que haga el deploy. No vamos a ver como tal un curso de Docker, nos vamos a enfocar más orientado al despliegue. Pues, ¿qué es Docker? Docker es una plataforma de código abierto, el cual nos va a permitir, pues, empaquetar, ¿no? Y distribuir aplicaciones de manera mucho más sencilla. Lo que nos va a permitir es, por ejemplo, que nuestra máquina local, pues, dentro de un contenedor tenga lo mismo que en el servidor, ¿no? Los mismos recursos. Lo que nos dice es que Docker se basa en la tecnología de contenedores que empaqueta la aplicación junto a todas sus dependencias en un contenedor virtual. Permite que la aplicación se ejecute en cualquier sistema que tenga Docker instalado independientemente del entorno del sistema operativo. Entonces, Docker como que nos va a permitir homologar, ¿no?, el ambiente de desarrollo con el ambiente en el cual se despliega la aplicación, ¿no? Con eso ya quitando la excusa de que en mi máquina sí funcionaba, ¿no? Bien. ¿Qué vendría a ser Dockerfile? Dockerfile es un archivo de texto que contiene las instrucciones para construir una imagen Docker. Dentro de esas instrucciones nosotros podemos incluir, por ejemplo, cuál es la imagen base, cuáles los comandos que se van a poder ejecutar, algunas dependencias que se requiere que se instalen, si queremos copiar algún archivo, si queremos que se verifique o se ejecute algún comando antes de culminar, ¿no?, o antes de realizar alguna opción. Escape, ahí está, listo. Okay. Bien, entonces ahora continuamos o vamos a realizar la parte de el despliegue. Bien, para realizar el despliegue de la aplicación, yo voy a tomar la aplicación render
pero la configuración que vamos a realizar, ¿no?, aplicaría a cualquier eh, proveedor, ¿no?, que nos permita hacer despliegue de aplicaciones. Entonces, cuando tú quieras realizar despliegue de una aplicación, vas a seleccionar la opción de Web Service. Lo que nos indica acá es, por ejemplo, cuál es el repositorio, o de dónde quieres el despliegue. Yo voy a hacer asociándome de por repositorio Git con esta plataforma. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro repositorio que actualmente tenemos? Vendría a ser este proyecto Ironman de Restaurant Management. Sí. Vuelvo acá a la sección, agregar repositorio. Como estamos utilizando la opción free, estoy utilizando un repositorio público. Ya cuando tú utilizas algún plan, ya sea en esta plataforma o en otro, ¿no?, vas a poder utilizar tus repositorios privados. Para efectos de la clase nos sirve que podemos utilizar de manera el repositorio público. Luego, acá cuando yo quiero hacer el despliegue, acá tengo la opción del language o lenguaje. Entonces, entre los lenguajes, ¿no?, yo puedo utilizar Node, puedo utilizar Go, Ruby, Rust, Python, Elixir, pero no tengo Java o que en todo caso que diga Spring. Entonces, para ello voy a aprovechar Docker. Bien, entonces, como comenté, vamos a utilizar la opción de Docker. Para ello, me ubico dentro primero voy a homologar los commits. A ver, git status. Yo no tengo ningún cambio pendiente por subir. Voy a hacer git checkout. Voy a hacer git. Déjame ver esto. Voy a hacer un merge de la rama testing hacia desarrollo. Git push origin develop. Y también de paso voy a aprovechar de actualizar la rama main. Git pull origin main. Veo que mi rama está actualizada, entonces hago git merge develop. Así, git push origin main. Ok, me ubico en la rama main. Acá lo que voy a hacer es clic derecho y añadir el Dockerfile en la raíz del proyecto. En la raíz del proyecto, clic derecho, new file, y voy a agregar acá Dockerfile. A la misma altura del POM. Acá vamos a hacer esta configuración para que... Entonces, en este archivo Dockerfile vamos a realizar la configuración para poder hacer el deploy. Entonces, primero, vamos a decirle qué va a utilizar para hacer el build, la construcción. Entonces, from, voy a buscar Maven, una dependencia de Maven. Acá. Maven.
Luego, ¿qué es lo que va a utilizar o cuál es la versión de Maven que va a utilizar? Voy a decir 3.8.5. ¿Y cuál es el JDK que voy a utilizar? Voy a decir OpenJDK. Y nuestro proyecto está configurado con la versión 17. Maven 3.8, OpenJDK. Vamos a decirle as built. Ahora, vamos a decirle que copie el deploy que hace, ¿no? El elemento que se ha generado o que copie, ¿no? Lo que vamos a hacer es el build, copy, mayúscula, copy, para indicarle la misma ubicación, es decir, punto, 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 espacio, punto. Ahora queremos que ejecute el comando run mvn clean package y voy a decir que se salte los tests. Cuando haga el compilado no requiero que ejecute los tests. Luego decimos from, va a utilizar OpenJDK, la versión 17.0.1 y deberé voy a utilizar el JDK Slim. Acá. Ok, tengo OpenJDK, la versión 17 y luego necesito que copie el deploy. Copy, sí, from build, eso está en target, y vamos a revisar en el POM cómo se va a llamar el compilado que se genere. Va a tomar este artifact ID, vamos a tener este nombre. Restaurant management guión 0.0.1.jar. Déjame ver si es 0 o es. Vamos al POM. Allá está, 1.0.0. Esta es la versión que va a tener. Igual en un momento vamos a verificar cuál es el compilado que genera y hacemos esa corrección en todo caso. Luego, ahora este punto .jar voy a ponerle un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Voy a decir app, ¿ya? Y punto .jar. Va a tener ese nombre. ¿En qué puerto se va a hacer el deploy? Voy a decir que en el puerto 8080. ¿Y cuáles son los entry point que debería verificar? Utiliza Java, YAR, y este es el YAR que va a hacer el deploy. Este es ¿no? que estamos poniendo acá. Estamos como que renombrando, ¿no? el build que se genera que va a tener este nombre. Y eso es lo que agregamos acá. Entonces vamos a verificar con este comando para ver cuál es el compilado o el build que genera al momento de ejecutar este comando.
Bien, vamos a saltar los tests. No voy a ejecutar los tests que he escrito, sino quiero ver cuál es el compilado. Acaba de ejecutar satisfactoriamente el comando. Nos ubicamos acá en Target y acá está. Restaurant Management guión 1.0.1. Y ese es acá el jar. Nosotros lo vamos a renombrar a app restaurant jar. Y eso es lo que vamos a hacer el deploy. Entonces, ahora lo que voy a hacer es subir ese cambio. Git status, git add, punto, git status, git commit, CI, ¿no? Para hacer el despliegue add dockerfile. Git push, git push origin main. Bien, entonces volvemos a nuestra pantalla donde estábamos realizando la configuración para el deploy. Entonces, el nombre de la aplicación se va a llamar Restaurant Management. El lenguaje, acabo de utilizar Docker. La rama, ¿cuál es la rama que va a ser el deploy? Yo voy a decir que sea la rama main. Esa es la rama que se va a hacer el deploy. La región voy a dejarlo por defecto. Voy a escoger la opción free. Si tuviera algún variable de entorno, yo acá los agregaría, pero en nuestro caso no utilizamos. Y con esa configuración ya podremos hacer el despliegue. Deploy Web Service. Lo que está haciendo es conectarse a nuestra base de datos. No, diría a nuestro repositorio de Git. Y va a empezar a hacer el despliegue. Entonces, con la configuración que acabamos de hacer en Docker, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo más adelante hago algún desarrollo, ¿no? Y luego lanzo un PR hacia la rama main y hacen un merge a la rama main con la nueva funcionalidad o con cualquier cambio que yo realice. Cuando ese cambio llega a la rama main, automáticamente se va a volver a ejecutar el despliegue. Lo que va a hacer es verificar el Dockerfile, ejecutar los comandos y va a empezar a hacer el deploy. Bien, mira, vemos que está compilando. Acaba de hacer, por ejemplo, que vemos que el build ha sido ejecutado satisfactoriamente. Ya generó el punto .jar, restaurant-management, ¿no? Char, y ahora está continuando con copiar ese valor, ¿no? Mira, acá justo acaba de ejecutar la sección del copy. El management jar lo está haciendo app y aún falta, tiene que completar todo el flujo para que se culmine el despliegue. Acá está haciendo ya el deploy. Bien, entonces ya acaba de o terminó de desplegar nuestro repositorio. He pausado el video porque toma un poco de tiempo, pero se ha ido ejecutando correctamente. Podemos ver acá que dice que está ya desplegado la aplicación. Volvemos al dashboard. Esta es la que tengo Restaurant Management. Dice a qué hora se ha sido el deployed. Copio la URL y vamos a verificar acá. Déjame cierro esta de acá. Cuando llamamos hacia nuestra aplicación utilizamos localhost. Ahora en vez de localhost voy a hacer la petición a esta URL. Entonces, como acaba de desplegar, posiblemente toma un poco en responder. Ya. Para efectos didácticos, yo estoy dejando activo
en el publicación o en el deploy el Swagger, ¿no? Ya cuando pasas a producción o certificación, ¿no? No se recomienda que puedas pasar el Swagger por un tema de seguridad. Entonces, bien. Entonces, como pueden ver, ya está desplegado. Y déjame, tengo acá el registro que hicimos en la clase hace un momento para poder hacer el login, ¿no? Para no estar haciendo un registro de nuevo. Tengo acá, me ubico en login. Acá. Enviamos el email, el password, execute. Y acaba de hacer la petición. Tengo el token. Vamos a la categoría. Vamos a hacer la búsqueda paginada. A ver. Pasamos el token. Y los parámetros que le voy a pasar van a ser solamente los obligatorios 1 y 10. Lanzamos la petición. Y ya nos devuelven. Está desplegado nuestra aplicación. Lo que hay que tener en cuenta acá con el render, vamos a ver dentro del dashboard, la base de datos va a vencer en 15 días. Anteriormente te daban por 4 meses ya, en la opción free. Ahora solamente te dan 30 días. Pero para que puedas hacer un trabajo presentes, te sirve bastante. Igual como recomendación, si quieren probar directamente y si en caso haya caducado la base de datos, levantan la base de datos en su máquina, ¿no? Igual en el proyecto está el query ¿no? Para para crear la tabla y agregar la data por defecto que tiene. Básicamente creas la base de datos en Postgres y luego ejecutas tus queries en la base de datos que hayas creado. Con esto concluimos todo el temario que teníamos planeado y cumplimos con nuestro objetivo, ¿no? De desarrollar, primero ver los fundamentos, ¿no? Tratar de entender cómo trabaja Java sin ningún framework. Luego empezar un proyecto desde cero utilizando Spring Boot, ¿no? Construir paso a paso y hasta realizar el despliegue.